Hoy continuamos con este Evangelio de Poder, hablando acerca, sí, de la persona del Espíritu Santo, sino con el enfoque, la vez pasada di el enfoque de qué, con qué terminábamos, inclusive era el domingo que celebraba ¿qué? El día a los 50 días de Pentecostés. Y declaramos sobre Colombia un derramamiento de Pentecostés, ¿recuerdan? Un derramamiento del poder y el fuego del Espíritu Santo sobre esta nación, sobre la iglesia y sobre toda la nación. Hoy vamos a hablar del propósito del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Dios no hace nada en vano, todo lo tiene absolutamente planeado, profetizado, y Él sabe por qué. Porque era necesario que tuviéramos este poder. En el Evangelio de Juan, Jesús habla con ellos, es ya al final de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 20, Jesús se refiere al hecho que era necesario que ellos pudieran nacer de nuevo. Primero lo menciona en el capítulo 3, cuando está hablando de la necesidad de nacer de nuevo, ya no de carne, ya no nacer de la mamá, sino no físicamente, sino otro nacimiento que es del Espíritu. Que nuestro interior, el Espíritu que tenemos dentro de cada uno, fuera revivido con una vida nueva, sobrenatural, por medio del Espíritu Santo. Y en el 2022, en el 21, entonces Jesús les dice otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también los envío. Nosotros tenemos un llamado muy especial y eso es, hemos sido enviados. Así como estaban orando ahora aquí por Diego, esto es bíblico, esto es un patrón, es un diseño bíblico de ser enviados. Me han oído decir que cuando Randy y yo vinimos por primera vez a Colombia, fuimos enviados por imposición de manos de apóstoles y por palabra profética de los profetas. Fuimos enviados para venir a Colombia. Hay un manto, hay una unción y una autoridad cuando uno envía. Jesús los estaba enviando y recordando que Él les había dicho que serían enviados. Y en el 22 dice: habiéndoles dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Y dice uno, bueno, ¿este cuál es? ¿Es el nuevo nacimiento o es el bautismo? Es el nuevo nacimiento, esa palabra soplo es el neuma, el aliento, el respiro de Dios. Lo mismo, es la misma palabra como en el Antiguo Testamento cuando Dios sopla en Adán, que antes de eso él no era un ser viviente, y cuando sopla en él su misma vida, Adán se vuelve un ser viviente. Dice: recibe el Espíritu Santo, y a quien le remitas los pecados les serán remitidos, y a quienes los retengas les serán retenidos. Entonces el famoso Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos, y bueno, después hay una experiencia que él quiere saber qué fue lo que pasó, porque recuerden que ya aquí Jesús ya había muerto, ya había resucitado. En el libro de los Hechos vemos entonces, cuando hacen referencia en el capítulo 1, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se le atribuye la autoría del libro de los Hechos a Lucas. Lucas era discípulo de Pablo, y él está escribiendo a Teófilo y le está diciendo que en el primer libro, o sea, en el Evangelio de Lucas, ahí él escribió acerca de Jesús y de todo lo que había comenzado a hacer y enseñar. ¿Por qué dice comenzado? ¿Por qué será que dice comenzado? Si ese evangelio ya lo terminó de escribir, los otros evangelios también ya están escritos. ¿Qué querrá decir esto?
¿A qué se refiere? Si algo apenas ha comenzado, ¿qué falta? Seguir y terminar. Pero si ellos ya no están aquí, ¿a quién le toca hacer eso? A ti y a mí. A nosotros nos toca seguir la obra de Jesús sobre la tierra, que fue lo que hicieron los apóstoles y los discípulos en la primera iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Hasta el día en que fue recibido arriba, Jesús, cuando ascendió a los cielos, y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Sino que esperaran, estoy en Hechos 1, versículo 4. Sino que esperaran, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, han oído de mí. Ya Jesús les había dicho que el Padre tenía una promesa que les iba a dar. Porque Juan, ciertamente, versículo 5, bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otra vez, está haciendo referencia aquí Lucas a lo que Jesús había dicho y lo que él había prometido. Vamos a leer el versículo que he estado usando con esta serie de Romanos 13, para que por favor puedan abrir ahí en sus Biblias Romanos 13 en el versículo 11. Y todo esto está dentro del contexto de lo que el Señor me dio al iniciar el año. ¿Cuál fue la frase que el Señor dio para este año? Es ahora el tiempo. Vamos a decirlo todos, es ahora el tiempo. Es ahora. Y esta fue la porción de Romanos 13, vamos a leerlo. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de ¿qué? Levantarnos del sueño. Así como cuando uno madruga cada día que uno dice, ay. Levantarnos del sueño, pero obviamente aquí está hablando de un sueño espiritual, que nos acostumbramos a las cosas o que seguimos como muy de rutina haciendo las cosas en la vida. Y aquí la palabra de Dios está diciendo, no, ya, conozcan, sepan que estamos en ese tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Mucho más cerca. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues, o sea, pongamos atención, conociendo los tiempos de Dios, porque la tribu de Isaacar conocen los tiempos de Dios. Nosotros conocemos los tiempos de Dios cuando Él nos alerta, cuando Él nos habla, cuando Él nos dirige. Y eso es lo que está diciendo aquí. Despertámonos del sueño, conozcamos que este es el tiempo, lo que Dios está diciendo. La porción de Isaías, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Ahí mismo dice, pregunta, ¿lo van a conocer? ¿Se van a dar cuenta o les va a pasar sin haberse dado cuenta? Sí lo vamos a conocer porque somos un pueblo profético, porque sabemos que Dios tiene tiempos y que Él nos habla y que Él nos revela y que nos ha dicho, es ahora este tiempo de Dios. Entonces da la orden de desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos, pongámonos
lo que Dios nos dice que nos pongamos en nuestra vida, en las actitudes, en las acciones, en lo que vemos con nuestros ojos, en lo que pensamos con nuestra mente, en lo que hablamos con nuestra boca, en lo que las actitudes que tenemos en nuestro corazón. Eso es vestirnos, pero de las armas de Dios, y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo. ¿Cómo te puedes vestir tú del Señor Jesucristo? Como si dijeran, bueno, yo voy a ir y voy a comprar un disfraz, el que sea el Señor Jesucristo. No, es que mis acciones y mis actitudes sean según Jesús enseñó. Que seamos como Jesús, que hablemos como Jesús, que pensemos como Jesús, que miremos las cosas que Jesús miraría, que nos vistamos físicamente como fuera agradable para darle gloria a Jesús y no provocar a los hombres. Todo esto es lo que nos está diciendo, que andemos de esta manera y que nos vistamos en nuestro carácter y en nuestro comportamiento como la persona de Jesús, no proveyendo para los deseos de la carne. Romanos 13, del 11 al 14. Hablábamos, tiempo que es simplemente una partecita de una secuencia de sucesos que se establece un pasado, un presente, un futuro. Y es que Dios, aunque sí nos dice que miremos el pasado, pero nos dice que miremos el pasado solo para evaluar, no para quedarnos pegados allí, llorando, añorando, no, para evaluar lo bueno, retener eso y seguir adelante, siempre en un presente, sabiendo el futuro que Dios ha trazado y el destino que Él nos ha dado. Para empezar, lo que quiero decir hoy, quiero recordarles que en Hebreos 6 hay una lista de unos fundamentos de la fe cristiana. No traje el manual del curso que damos en el IMESC. Hay uno que se llama, ¿cómo? Fundamentos de la vida cristiana, ¿cierto? Y estos fundamentos es lo básico, como lo dice, fundamentos, es lo primero, es sobre lo cual toda nuestra vida tiene que estar fundamentada. También en lo que nosotros trabajamos con Vida Nueva para Ti, ahí también tocamos varios de estos fundamentos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al conocer a Jesús y nacer de nuevo, es lo primero que yo tengo que entender y establecer en mi nueva vida en Cristo como un fundamento sobre lo cual todo lo demás queda edificado y levanto en mi vida. Dentro de estos fundamentos, ¿cuál está diciendo? ¿Pueden abrir allí a Hebreos 6:1? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Todo esto es para irnos perfeccionando en nuestra nueva vida en Cristo. A la perfección quiere decir a la madurez. Vamos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del que el primero es arrepentimiento, pero ¿de qué? De obras muertas. No lo podemos decir solo. Es arrepentirnos de obras muertas. Fíjense, aquí está diciendo, vamos a seguir adelante, vamos hacia la madurez. Ya hicimos esto primero. Y yo me pregunto, ¿tú ya has tomado este curso? ¿Ya has aprendido lo que deben ser los fundamentos en tu vida sobre los cuales tienes que seguir caminando hacia la madurez? Y no solo haber tomado el curso, has hecho conciencia, como dice Romanos, para conocer lo que Dios tiene para nosotros. Después del fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿qué dice? La fe
en Dios. A ver, todos. Tienen abierto ahí a Hebreos 6:1 y si no tienes tu Biblia, compártela con tu vecino. Es importante leer la palabra, no es suficiente con oír. La prueba está que cuando comienzo a hacer preguntas de repaso al principio, no todo el mundo se acuerda. Porque entre más sentidos podemos aplicar al proceso de aprendizaje, más retenemos en nuestra memoria. Entonces, si oyes, pero además de eso lees, vas a retener más. Después de arrepentimiento, obras muertas y fe en Dios, ¿qué sigue? Doctrina de bautismos. ¿Singular o plural? Plural. Luego, imposición de manos, ¿sigue? Resurrección de los muertos, ¿sigue? Y el juicio eterno. Muy bien. Nosotros hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de bautismos. Pero para esto voy a hacer esta explicación, una pequeña introducción. Después de decir del arrepentimiento de obras muertas, hago una pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es para ti el arrepentimiento? ¿O qué has entendido de la palabra? Porque a mí me habían enseñado que el arrepentimiento es hacer una penitencia. En la Cuaresma yo hacía una penitencia cuando era niña y yo ofrecía no comer chicle. No me duraba ni la semana. Me habían dicho también que era un remordimiento. Pero a veces yo decía, ¿remordimiento de qué? Yo no hice nada mal. Resulta que el arrepentimiento bíblico no es una emoción, es una decisión. El arrepentimiento de obras muertas es una decisión, eso es muy importante. Por eso a veces no me gusta decir yo sentí, porque sí podemos sentir, pero si para todo yo sentí y yo sentí y yo sentí, entonces es como si estuviera mandando el mensaje equivocado de decir todo lo mío es emotivo, es almático. Pero no, en las cosas de Dios siempre tiene que ver con el corazón, es una decisión interior de mi ser de dejar las obras muertas. El arrepentimiento no es hacer penitencia, eso es un rito religioso, ni tampoco es un remordimiento, eso es un sentimiento, pero sí es una decisión firme, interior en mi corazón. ¿Para qué? Para que haya un cambio de manera de pensar en mi mente y un cambio en mis actitudes de mi corazón. Eso es el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento el énfasis siempre era girar, cambiar, volver a. Enfatizaban mucho las acciones exteriores y eso está bien, pero eso es solo una parte de. En el Nuevo Testamento Jesús viene con un nuevo pacto y este pacto va al corazón. Ya no tiene que ver con obras físicas. Tiene que ver con una condición de corazón. Y entonces, eso es el arrepentimiento, nos enseña Jesús. Es una combinación de las dos cosas. Pero inicia en el corazón de dejar obras muertas. Mi decisión es, voy a cambiar. No lo hago de la noche a la mañana, pero con la decisión ya el Espíritu Santo puede trabajar en mi vida. Rearguyendo, revelando, mostrando, corrigiendo, guiando. Y ya he tomado la decisión que voy a obedecer lo que el Espíritu de Dios me muestre. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña que el arrepentimiento es una actitud. O sea, una decisión interior. Es una actitud que me lleva a unas acciones que se expresan exteriormente. Pero no se inicia con las acciones. Yo puedo hacer tantas acciones y acciones y acciones
que si no tengo la decisión interior de mi corazón, esas acciones no van a durar. Pero si yo he decidido en mi corazón cambiar y dejar esas obras muertas en mi vida, entonces voy a poder, con esa actitud interna de mi corazón, expresarlo con mis acciones exteriorizadas a través de lo que yo hago. Por eso muchas veces uno oye ese comentario de los papás con los niños y dice: tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Porque las acciones que son de la abundancia del corazón, sí, habla la boca y expresa tu acción de la abundancia de tu corazón. Entonces, rápidamente quiero responderles a una pregunta que seguramente todos se están haciendo: ¿y cómo sé si me he arrepentido? Y si no te la has hecho, te la voy a responder de todas maneras. ¿Cómo sé si tengo arrepentimiento verdadero? ¿Cómo sé si me he arrepentido de obras muertas? Obras muertas, pues, son simplemente aquellas obras que yo realizo en mi vida, que le doy lugar en mi vida, que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, sino con la mía. Obras muertas, no tienen resultado, no producen vida. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que Dios ha mandado, van en contra de su voluntad. En 2 Corintios 7, por favor abran a 2 Corintios 7, rápidamente. En 2 Corintios 7 hay una porción muy linda. Me gusta tanto como Pablo les habla aquí. Y en el versículo 8, él les dice, él les ha mandado una carta a la iglesia. Y les dice: porque aunque los contristé con la carta, no me pesa haberlo hecho. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los va a contristar, va a haber un efecto corto, pequeño. Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados. Sí, fíjense que Él les va a explicar algo como es Dios. Dios siempre hace algo con el propósito de que tenga un fin. Y les dice en el 9, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados ¿para qué? ¿Qué dice? Para arrepentimiento. Y porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. 10. ¿Cuál es la tristeza de Dios y cuál es la tristeza del mundo? Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué hace? Produce. ¿Y qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Salvación. Sí, hay una tristeza que Dios trae. El Espíritu Santo tiene esa función en nuestras vidas, de traer inquietud, de traer discernimiento, de traer tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta tristeza? Y entonces me recuerda lo que he dicho, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer. ¿Para qué? Para arrepentimiento, que produce ¿qué? Que produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Así es como vamos caminando siempre con el Señor, día a día, día a día. Y luego dice, explica en el 11, en el mismo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, eso sí no es la tristeza de Dios. Bueno, ahí termino esta parte. Que quede muy claro que el arrepentimiento tiene que producir un fruto. Y quiero recordarles, porque el fruto del arrepentimiento siempre es la restitución. Y aquí estaba, no les leí. En el 7, en 2 Corintios 7, donde estábamos,
no les leí el 11. Gracias, Lu. Porque esto mismo de que haya sido, entonces les está diciendo, el hecho que les haya pasado esto es la evidencia, es el indicador, podríamos decir, que ha habido un arrepentimiento. Y hace una lista. Dice, el que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo lo han mostrado limpios en este asunto. O sea, ustedes procedieron así y demostraron que hay una actitud de limpieza, de arrepentimiento. ¿Qué es la solicitud? Es una diligencia, es un empeño, o sea, ¿qué diligencia por resolver la situación, por hacer lo que debes hacer? En donde dice defensa, es el cuidado que tienes o el afán de hacer, bueno, la traducción dice disculparse, pero la palabra de Dios dice pedir perdón. Yo sé que uno dice, ay, disculpe, no, en Dios es perdón, yo te pido perdón. Inclusive cuando uno lee estas cosas, bueno, cuando uno lee esta lista de lo que dice la palabra de Dios, que es verdaderamente un indicador que ha habido arrepentimiento, uno entiende muchos de estas personas que han vivido lo que han vivido con la situación de Colombia y que se está haciendo un trabajo de restituir a estas vidas. Y muchos de ellos no sienten que ha habido un verdadero arrepentimiento de parte de aquellos que han violado sus derechos, que le han quitado la vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque miren lo que sigue. ¡Qué indignación! O sea, yo hice esto, no puede ser. Yo misma siento qué indignación de lo que yo he hecho. Tengo que sentir temor de Dios, temor de saber qué consecuencias vienen para los demás contra los que yo he pecado y en mi vida. Qué anhelo y ardiente afecto para no seguir en eso mismo, para verdaderamente arrepentirme y mantenerme en santidad. Qué celo que tengo por guardar mi vida. Y cuando dice vindicación, qué disposición que se haga justicia. Y si he sido yo que lo he causado, que se haga justicia conmigo. Esos son los indicadores de que tenemos arrepentimiento. Creo que queda muy claro. Y quiero leerles únicamente en Lucas 19. Zaqueo fue un personaje que como niños nos cantaban una cancioncita. Zaqueo era pequeñito, bueno. ¿Y qué es lo que hace Jesús con él? Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa quiero ir. Pero Zaqueo tiene un poquito más del cuento de él en su personaje. Zaqueo era un recaudador de impuestos muy rico. ¿Por qué sería? Pero qué lindo que Jesús lo escoge a él, le dice que se baje, porque a tu casa quiero ir. Por supuesto, ¿qué hacen los fariseos? Crítica inmediata. No tiene idea en la casa de quién se está metiendo. Es un ladrón. Y él va allí. ¿Y qué sucede? En Zaqueo. Esto es en Lucas 19. En Lucas 19, en el versículo 8 o 5, cuando Jesús llega a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Necesario? Cuando tenía tantos lugares donde poder ir. ¿Necesario? ¿Por qué? Porque iba a llegar la salvación de Zaqueo a esa casa. Era tiempo de su salvación.
En el 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. ¿Y qué le dice? Inmediatamente: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cuántas veces? 4 veces más. De inmediato, él acepta lo que el Espíritu Santo lo redarguye y dice: no solo devuelvo lo que robé, sino 4 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay arrepentimiento sin fruto. ¿Cómo se indica que ha habido fruto? Porque hay restitución. No hay arrepentimiento verdadero sin que haya fruto de restitución. Y si tú tienes una condición en tu vida, que el Señor te ha estado, mira, ahí tocando la puerta de tu corazón y no has hecho algo, no puede haber arrepentimiento sin el fruto de restitución. Tienes que ir y hablar, tienes que restituir, tienes que enmendar y tener el celo por no volver a hacer eso mismo. ¿De acuerdo? Restitución. Y a veces no es solo lo que se quitó, lo que se hizo, sino, así como dices, hizo Zaqueo, 4 veces más. El hijo pródigo hizo lo mismo, se fue, dejó padre y dejó familia. Y cuando el Señor le habló, él dice que él tomó la decisión. ¿Dónde empezó el arrepentimiento? En el corazón. En el corazón. Y después de eso, él toma la decisión y dice: levantaré, me iré donde mi padre. Se levantó, fue y le dijo, y le pidió perdón. Y le dijo: he pecado. Bueno, fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? Muchas veces lo hemos hablado. No puede haber fe sin un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento precede a la verdadera fe. Puede que yo crea algo, pero fe. Porque la fe es la base y es el fundamento o es la confianza de las cosas por las que estoy esperando. Es una persuasión segura o una convicción de lo que aún no he visto suceder. Esa es la fe. Y para yo tener eso, yo tengo que tener un conocimiento de Dios y creer en Jesús y en su obra. Y todo eso tiene que ver con el arrepentimiento en mi vida, para que la condición de mi corazón sea la correcta. Hebreos 11:1 sabemos lo que dice: ahora. Porque la fe no es del futuro, la fe no es del pasado, porque si yo me baso en las obras ya hechas, dice Santiago, no tiene ningún mérito, eso no es fe. La fe es presente, es ahora. Es la garantía de lo que espero y la certeza de lo que no veo. Se establece sobre el presente la fe. Es una sustancia de confianza, es un algo real y definitivo en nuestro interior que yo poseo aquí ya. No está por venir, es ya, ahora. La fe está en el ámbito del corazón y se asemeja con Efesios 6 cuando habla de la armadura del cristiano al escudo o la coraza, porque eso es lo que tapa mi corazón, mi fe. Mientras que la esperanza, porque dice que es creer en lo que no veo, pero si no tengo esa esperanza, junto, mano a mano con mi fe, aunque la fe es el fundamento, la esperanza es la que no me deja de caer. Sin embargo, la esperanza se establece sobre el futuro,
Por eso a veces, si solo estoy dependiendo de la esperanza, sin la fe que es ya, es ahora, es hoy, en el presente, sé que ya lo tengo, yo desfallezco porque aún no lo veo, porque aún no lo tengo. La esperanza es sobre el futuro, es una actitud de expectativa acerca de cosas futuras, es en el ámbito de la mente. Y la parte de la armadura que nos protege la mente es el yelmo como esperanza de salvación. También de Efesios 6. Entonces dice Primera de Tesalonicenses, nosotros somos del día. Vamos a leerlo juntos. Nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Tengo que tener fe y tengo que tener esperanza, pero la esperanza sola no es suficiente, pero la esperanza basada en mi fe que es ya, eso es lo que me da la fortaleza de vestirme con esa coraza de fe y amor. ¿Para qué? Con la esperanza de la salvación como yelmo. Eso es lo que somos en el Señor. Cuando leímos la primera porción de Tesalonicenses, estábamos diciendo que desechemos las obras de las tinieblas. Ya hemos visto que en el arrepentimiento es de obras muertas, desechemos eso. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y vistámonos de armas de la luz, andemos como de día. Y esta porción está diciendo, nosotros somos del día, de la luz. Nosotros no andamos escondidos, ni hacemos cosas en tinieblas, sino en la luz de la verdad de la palabra de Dios. La fe entonces vemos que produce acción. No puedo decir que tengo fe si no hay acción. Santiago dice, si tú me dices que tienes fe, muéstrame tus, ¿qué? Obras, tus acciones. Porque si no hay acciones, yo no puedo creer que tienes fe. Volvemos a lo mismo que estábamos diciendo. Para que tú sepas que tienes arrepentimiento, tienes que haber producido el fruto. Tu indicador es la restitución, ese es el fruto. Con la fe es lo mismo. El indicador son tus acciones de fe. Es exactamente lo mismo. Con Dios todo nace en el corazón, pero el indicador que lo has hecho o que está allí es la expresión externa, exterior de tus acciones, de tus palabras, de lo que tú haces. No tan solo en justicia, sino para justicia. Es que acción se convierte en ese verbo de creer que se convierte en un movimiento. No solo en justicia, sino para justicia. No solo creer en la mente, en justicia, sino en algo abstracto o un ideal, sino es creer en el corazón, porque la fe es para justicia. No me quedé aquí estático, esta teología, esta teoría, este ideal. No, la fe es de movimiento, produce acciones, es para justicia, produce un cambio y transformación de hábitos, de carácter y de vida. Dilo, mi fe produce cambio y transformación de hábitos, de carácter y de vida. Mi fe tiene que producir cambio y transformación. Otra vez, mi fe tiene que producir cambio y transformación. ¿De qué? De hábitos, carácter y vida. Tiene que producir, si no, no es fe. Voy a poner aquí una imagen de D.L. Moody, un gran hombre cristiano. Inclusive hay un instituto bíblico muy conocido en Estados Unidos que se llama D.L. Moody, y dice que, vamos a leer, la Biblia no nos fue dada para nuestra información, sino para nuestra
O sea que esta palabra de Dios no nos fue dada para decir, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, esto sí que es verdad! Ese es un primer paso. Pero ahí no me puedo quedar. Para yo saber que esta palabra de Dios me está haciendo efecto en la vida, tiene que haber cambio y transformación de hábitos, ¿qué más? Carácter y vida. Vamos a leerlo una vez más. ¿Qué dice? La Biblia no fue dada para nuestra información, sino ¿para qué? Para nuestra transformación. Entonces dilo en primera persona. Dios no me dio su palabra como información, sino como transformación. Y ahora entramos a doctrina de bautismos y se me acabó el tiempo. Bueno, voy a dejarlo porque la semana entrante sigo y termino. Entonces voy a dejarlo aquí en este punto, que en la doctrina de bautismos estábamos viendo el arrepentimiento de obras muertas, que es un ¿qué? Fundamento de la vida cristiana. Vimos la fe, que es un ¿qué? Fundamento de la vida cristiana. Y bautismos, la doctrina de bautismos es ¿qué? Un fundamento de la vida cristiana. ¿Por qué está en plural? Porque hay dos clases de bautismo. Hay el bautismo en agua, que es el que Cristo se refiere, que ese es el que hizo Juan. Y hay el bautismo del Espíritu Santo, que es al que nos estamos refiriendo, que es el poder de la persona del Espíritu Santo. Entonces, esta enseñanza se titula El propósito del Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo era necesario que Jesús se fuera para recibir la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo tenía que venir a la tierra para morar y vivir, habitar en cada creyente. Hasta ese momento no era así. En el Antiguo Testamento venía y se iba sobre los profetas. En el Nuevo Testamento pues estaba en Jesús, por supuesto, pero no en todos los discípulos y en los apóstoles. Y al irse Jesús, mandó la promesa que el Padre le había dado para que pudiera morar y vivir en nosotros. Necesario es nacer de nuevo del Espíritu de Dios, como les leí en Juan 20. En Tito 3 dice: el Espíritu Santo entra en nosotros y regenera nuestro espíritu. Y en Tito 3 dice, vamos a leerlo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. A ver, vamos a leerlo juntos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Para qué? Para el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Siempre con el Señor vamos a ver que Él nos da Él nos da con un propósito, Entonces, recibimos vida eterna, como lo dice 1 Juan 5, es una condición de vida nueva, eso no existía antes, una vida eterna. Y nos equipa para desarrollar nuestro carácter y para poder dar fruto. Por eso era necesario poder vivir con el Espíritu Santo. Porque además de morar y tomar lugar dentro de nosotros, que dice la palabra de Dios, que este es un templo, no hecho con manos de hombres, sino de parte de Dios, para que more el Espíritu Santo dentro de él. Recuerden que el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David, sobre todo el de Moisés que conocimos primero, era el lugar para Dios habitar en medio de su pueblo, porque no podía estar en medio de cada uno, no podía estar dentro de cada uno. Era la morada de Dios, el tabernáculo de Moisés. Y todo lo que se había instituido allí era una sombra de lo que sería cuando viniera Jesús, cuando hiciera su obra redentora y cuando el Padre diera la promesa del Espíritu Santo, que es lo que tenemos nosotros ahora.
Lo primero, nacer de nuevo. Lo segundo es ser bautizado con poder. Y aquí en este concepto es que vamos a parar para seguir la semana entrante. ¿Qué dice Lucas 24, 29? ¿Cuál fue la promesa que Dios nos dio? Leámoslo juntos. Que Cristo dio. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean, ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Ya no es nacer de nuevo, ya no es que quede regenerado mi espíritu interior, esa es una experiencia de nacer de nuevo. La otra experiencia es ser bautizados con poder, quedando investidos. ¿Para qué? Siempre Dios tiene un propósito, para llevar a cabo lo que Jesús les ha dicho. Vayan, hagan, testifiquen, que a medida que ustedes hablen mi palabra, yo estaré ahí confirmando ¿con qué? Señales, prodigios y milagros. Entonces desciende sobre nosotros, como pasó en Hechos 1, 4, 5, cuando se quedaron todos en el lugar, aposento alto, el lugar alto en Jerusalén. Quedan investidos con poder para testificar hasta el punto en que yo les había dicho cuando la enseñanza del domingo de Pentecostés, que hablamos de esa experiencia, que el que más barbaridades había cometido y había dicho era ¿quién? ¿Cuál de los discípulos? Pedro, obvio. ¿Cuál es el que se para y da semejante explicación teológica tan impresionante de toda la historia desde los profetas hasta llegar a Cristo, y esta promesa del Padre la da Pedro? Tremendo lo que él dice, porque fue investido con poder, con un propósito que Dios tenía para él en su vida, y nos equipa con dones para ministrar y para servir a otros. Pero el propósito que cada uno tiene, porque ninguno es más que el otro, cada uno tiene un propósito dentro de, con ese primer cuadro yo quería que ustedes vieran, Dios siempre tiene una línea de tiempo en todo, es una línea de tiempo, a Él nada lo coge por sorpresa. Pero vamos a terminar aquí, la semana entrante, terminamos con la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero animarles a lo siguiente. ¿Puedes ponerme la imagen de Martín Lutero, por favor? ¿Qué dice? No ponerse al error es ¿qué? Aprobarlo. Y no defender la verdad es, otra vez, no oponerse al error es aprobarlo. Paremos ahí. ¿Aprobar qué? Al error. Si yo no hago nada al respecto, lo que yo estoy diciendo con mis acciones es que yo apruebo ese error. Y si tampoco defiendo la verdad, ¿qué estoy diciendo? La estoy negando. Todo esto que hemos estado aprendiendo, leyendo, repasando, acerca de este evangelio de poder, evangelio de resurrección y evangelio de poder a través del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo, tiene un propósito de ser. La razón por la cual Dios me dijo que volviéramos a repasar este tema, y para muchos aprender, porque siempre hay personas nuevas, es entender que el evangelio tiene un propósito de ser, que es un evangelio de resurrección de nueva vida, que es un evangelio de poder para testificar, para dar, para llevar, para ayudar, que no es un evangelio de los domingos, ni es un evangelio cuando me sea cómodo compartir. Esta porción que estamos leyendo aquí, Martín Lutero, sabemos que fue un monje, que el Señor en su gracia le reveló una verdad muy profunda que él desconocía, aunque era monje, aunque era abogado, aunque era músico, una persona muy preparada, pero no sabía que la salvación venía por gracia.
Y no había entendido hasta que el Señor le reveló que esa gracia había sido por la obra de la cruz, la redención en la cruz y la resurrección de Jesús, haciendo que esa obra fuera una obra legal y que nadie ni nada podía venir en contra de esa obra legal. Es la verdad. Que dio su vida, llevó su sangre ante el Padre, se la presentó y le dijo: aquí está la prueba, la evidencia que yo he dado mi vida por la humanidad y que he pagado por los pecados de la humanidad, para que todo el que cree en mí y que declare que yo soy el Señor, tenga salvación y vida eterna. Es ahora el tiempo. Es ahora. No sabemos cuándo será que vuelva el Señor, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos por hechos históricos, lo que hemos visto, que hemos también hablado aquí acerca de Israel y cómo Israel es una brújula que Dios nos da para la iglesia cristiana saber dónde están los tiempos, si están cerca, qué está pasando, qué está sucediendo. La historia y la geografía son muy importantes. No porque definen mi vida, pero porque Dios nos habla a través de estos hechos y nos dice qué está sucediendo en el reloj de Dios. Y en ese reloj de Dios, aquí en Colombia, estamos en unos tiempos muy delicados. Algunos mayores que yo, pero por lo menos en mi generación yo nunca había vivido lo que estamos viviendo aquí. Cuando nosotros llegamos a vivir aquí, porque nosotros vivíamos fuera de Colombia, papá tenía un puesto diplomático en Estados Unidos y vivimos allá. Cuando llegamos aquí, yo recuerdo porque papá nos contaba mucho y nos explicaba mucho acerca de la historia y de los sucesos actuales de Colombia, lo que estaba pasando. Y llegamos en el año 60, entonces en el 58, había comenzado una nueva coalición, digámoslo así, el Frente Nacional. Por todo lo que había pasado en la política y porque había entrado una condición de un posible dictador, y entonces las dos fuerzas se unieron para decir: bueno, vamos a entrar en un acuerdo, vamos a ayudar al país y va a haber un tiempo de paz y nuestra economía va a florecer por 16 años. Entonces para mí eso era, wow, lo que está sucediendo. Si nosotros nos vamos atrás y miramos la historia de Colombia y vamos viendo los sucesos, en ese entonces y cuando nosotros llegamos con Randy hace 42 años, en Colombia se decía, ni siquiera había una estadística, pero se decía que el pueblo cristiano creyente aquí en Colombia era del 0.0001%. Hace 42 años. ¿Y saben lo que dicen hoy en día? Y Semana y los periódicos internacionalmente, el Washington Post, están diciendo de Colombia que la iglesia cristiana se ha vuelto una fuerza, una voz en la nación de Colombia. ¿Cómo les parece eso? Nunca había visto yo esto. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Como iglesia está diciendo, es ahora el tiempo. ¿El tiempo de qué? De lo que Dios te muestre, de levantarte, de vestirte como Cristo, de dejar las obras muertas, de pararte en fe, de creer lo que Dios está diciendo a nosotros, de orar, de interceder, de orar e interceder. Anoche estaba oyendo un audio de la conferencia que estuvimos el año pasado en noviembre con Cindy Jacobs, de esa convocatoria que hicieron de la cumbre de profetas en noviembre. Y se estaba refiriendo a una historia que ella cuenta en el primer libro que ella sacó de Rompiendo las puertas del fortalezas o algo así. ¿Cómo? Conquistando las puertas del enemigo. Y ahí ella cuenta cómo
cuando la Segunda Guerra Mundial, la Gran Bretaña estaba en gran peligro y la iglesia en esas naciones que conforman la Gran Bretaña decidieron que a las 9 de la noche todos prenderían una luz y comenzarían a orar. Y es una historia pues larga pero muy linda. Pero después de ganar, algunos soldados presos de los alemanes decían que, estaba contando su experiencia, que cada noche venían unos como aviones, unas fuerzas de luz, y que ellos no habían podido, noche tras noche, detectar de dónde llegaban, qué era lo que pasaba. Y ella contaba que eran las oraciones de los santos, esas saetas, y ganaron la guerra. Y yo creo que nosotros también, en oración, no desfallezcas. Si se te están cayendo las manos, así como Josué y Caleb, que le cogieron las manos a Moisés, que se las sostuvieron, no dejes caer tus manos. Dile a tu vecino, a tu compañero de oración: apóyame, levántame por la mañana, recuérdame, no voy a dejar de orar. ¿Será posible? ¿Será posible? Dice el Señor. ¿Será posible que tú me creas en lo imposible? ¿Será posible que yo pueda hacer cosa nueva en esta nación? ¿Será posible que tú creas que ya estoy obrando, aunque tú no veas con tus ojos físicos, pero que puedas ver con tu corazón? Dice el Señor. ¿Será posible que mi iglesia se levante, que se sacrifique, que deje su agenda por ocuparse en mi agenda? Dice el Señor. ¿Será que tú crees que es ahora el tiempo? Es ya, es en el presente, es hoy, cada día es hoy, para que tú creas, para que tú declares, para que tú compartas. Miguel, la profecía, el video. Dice: Señor, yo creo que es ahora, yo creo que es ya. I am getting ready to release a great awakening to the nation of Colombia. And the Lord says there is a revivalist anointing falling on the young people. Many souls are going to be saved. Thousands and thousands and thousands, but they're going to be saved to something, to be disciplers. And the Lord says there will be a national reformation in Colombia. I'm getting ready to shake things at a national level like you cannot imagine. God says I'm going to shake everything that can be shaken. And the Lord says, as I shake, the Lord says people are going to be astounded at what I reveal. But the Lord says the church is going to arise as a shining light in the midst of this. And the Lord says, watch and see, because that anointing I gave you to eradicate poverty, the Lord says, I'm going to raise up economists and I'm going to raise up heads of state that are going to give the solutions for poverty. And the Lord says, little villages are going to be transformed. Big cities are going to be transformed. And the Lord says, I am going to sweep this nation with my glory, says the Lord. Prepare to release the glory. Release the sound of worship from the north, the south, the east, and the west. And worship me, the Holy Spirit, and I will manifest, the Paloma will manifest with miracles and signs and wonders, not one place, but it will happen in schools, it will happen in universities. It's going to sweep the nation and affect the continent, says the Lord. Amén. Esta palabra la dio Cindy el año pasado en la conferencia La Voz de los Profetas. Y en el 2016 estuvo aquí en Cartagena y ahí en esa palabra ella dice,
estoy preparando y levantaré un Ciro para esta nación. Entonces, dile al Señor, yo suelto la adoración, yo suelto la gloria. Yo soy tu testigo, Señor. Yo declaro que vivo por fe, vivo en fe, que yo te creo a ti, que soy tu mensajero para llevar tu gloria, para llevar tu adoración, para testificar